¿Estamos? Sí. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿y eso qué es eso de una cadena de Markov? Naranja, ¿no? Naranja. Vámonos con azul. De Markov. Bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Para qué, como qué les suena cuando hablamos de cadenas? Porque tal vez es interesante hablar sobre el origen de por qué se llama cadenas. Aunque bueno, antes tal vez sería importante definir qué es un proceso estocástico. ¿Habrán escuchado antes este término alguna vez? ¿Les suena? ¿No? ¿A nadie? ¿Alguna vez? ¿Nada? Ok. Un proceso estocástico básicamente es un... A ver, aquí tenemos un comentario. Dime, Alejandro, ¿qué entiendes por un proceso estocástico? Pues yo no me acuerdo bien, pero es Más o menos. cuando empezaron a meter las como, ¿cómo se dice? Las números aleatorios Sí, 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 cercano, cercano. ajá, y iteraciones y esas cosas. Iteraciones también, sí. Básicamente un proceso estocástico es un proceso donde en la evolución del sistema, este es como mi que viene valores probabilísticos. O sea, antes cuando ustedes les decían, calcúlate, no sé, algunos años atrás, cuando estudiaban física, les decían, oye, eh, dibuja, si tienes una pelota, por acá, y la lanzas con un ángulo teta y con una velocidad, no sé, una velocidad determinada, calcula en cuánto, digamos, cuánto recorre, ¿no? Ahí entonces ustedes sacan sus ecuaciones físicas y van a decir, bueno, pues este es un problema de tiro parabólico y básicamente lo que necesito es plantear acá cuando la velocidad se vuelve cero y entonces empieza a caer, ¿no? ¿Cierto? Y ustedes sabían con cierta precisión por dónde iba a estar, ¿cierto? Esto sería un proceso determinístico, porque ustedes tienen como muy bien definido que por dónde va y hacia dónde va, ¿no? Pero ¿qué pasa si en lo que están observando, en lugar de ser así, dice, pues mira, em, vas a lanzar la misma pelota, pero con el ángulo va a ser el mismo, pero la velocidad es función, no solamente, o sea, no es de el ánimo del lanzador y en este caso, la pelota, la masa de la pelota, pues también es masa de la pelota, pues también es variable porque depende puede estar entre 1 kilo y 2 kilos. Y dependiendo de eso, pues vamos a ver, ¿no? Y sobre todo esto es que día ayer lanzó, no lanzó, lanzó ayer, no, entrenó, desayunó, quién sabe, ¿no? Y entonces podemos decir que este proceso, que es sobre todo si tenemos probabilidades de tipo, la probabilidad de que la velocidad sea tal, pues es, no sé, 20%, la velocidad sea
mayor, pues ese 30%, etcétera, etcétera. Y sobre todo que esta evolución está ligada a otra cosa, ¿no? Estas funciones, entonces podríamos decir que es un proceso estocástico. O sea, básicamente, si a través del tiempo, vamos a ponerlo un poquito más por acá. Entonces tenemos que es un proceso. Ahí ya esperen un tantito. Que hay gente que se conectó un poquito más tarde. Entonces, tenemos un proceso que está compuesto de posibles variables. Cuyo, no sé, indexadas, no, que es indexadas porque están relacionadas con otras, que vamos a ponerlo por así, que son probabilísticas. Vamos a decir que es algo así, ¿no? Entonces, de un lado tenemos los procesos determinísticos que ya dijimos que básicamente nos dicen, sabemos a un input, ¿no? Les corresponde un output, por así decirlo. A una entrada, tenemos una salida y podremos decir que esto es un determinístico, ¿no? Y en este tenemos una entrada, pero que su salida depende de probabilidades y también depende de, pues qué sé yo. Entonces, pues podemos decir que es un estocástico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería cómo lo podríamos definir de una manera un poquito más formal? Me quedó eso. Uy, bueno. De manera más formal, podríamos decir que un proceso estocástico es una serie, bueno, un conjunto de variables indexadas ¿y por qué estamos hablando indexadas? Son mutuamente excluyentes. Y también podremos decir que muchas veces estas están, perdón, más bien, el índice representa el tiempo. ¿Ok? Entonces, básicamente decimos que, y estas variables muchas veces representan estados que pueden tomar el sistema. ¿Ok? Muchas veces. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que vamos a tomar el ejemplo de un equipo de fútbol. Vamos a ponerlo castellanizado, ¿no? Como lo ponen en español, fútbol. Y básicamente sus variables de estado pues, son pues, lo que pasa en los partidos, ¿no? Que podría ser ganar, perder o empatar. Si este equipo fuera el América, pues no gana, esta temporada pues no ganarían nada, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces tenemos tres variables de estado, que puede ser que ganen, que pierdan o que empaten en un partido, ¿no? ¿Y por qué estarían indexadas al tiempo? Básicamente porque es partido 1, partido 2 y partido 3. ¿Ok?
Entonces podríamos decir que gana, tenemos un partido, tenemos otro, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que estamos describiendo son sistemas, cómo evolucionan a través del tiempo, y las variables de estado, pues definen básicamente qué hace, ¿no? Lo que estamos observando. Ahora, ¿qué clasificación tenemos? Porque pues no son todos iguales, ¿no? Entonces, los estados pueden ser numerables o no numerables. Entonces, básicamente, si son numerables, pues están bien definidos y los puedo contar, ¿no? Eso. Entonces, por ejemplo, como en el caso del equipo, ganan, pierden o empatan, no hay más, ¿no? O si son no numerables, entonces básicamente puede estar en un intervalo, ¿no? Por ejemplo, la estatura de una persona, ¿no? O sea, podemos decir que está entre el más pequeño. ¿Cuánto medía la persona más pequeña del mundo? ¿Como 60 centímetros? ¿Y 210 centímetros? Bueno, no, 260, ¿no? Creo que mide una de las personas más grandes del mundo. Y básicamente, pues sería todo lo intermedio, ¿no? Podemos tomar cualquiera de todos esos valores, que puede ser 60 con 0.5 o, en mi caso, que mido 1,69.4, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos estados numerables o no numerables, que básicamente traducción en términos de la jerga de todo esto se llama discretos o continuos. ¿Okay? Entonces tenemos estados que los podemos definir, ¿no? Como los podemos contar, y estados que no los podemos. Y también se clasifica de acuerdo al tiempo. Y también podríamos ser discreto o continuo. Entonces, pues será discreto si, básicamente, si podemos definir el tiempo como pulsos, vamos a decirlo así. Entonces, por ejemplo, ¿como cuál? Pues como lo del partido, ¿no? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, o puede ser continuo, que básicamente pues es intervalo de tiempos. Y por supuesto tienen diferentes reglas, ¿no? No voy a considerar el mismo todo el tiempo, ¿ok? Son iguales. Tenemos que considerarlo de manera diferente, ¿ok? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Ninguna? No, Ok, profesora. muy bien. Entonces, por acá tenemos otra, todo bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es una cadena de Markov? O sea, ¿por qué sería importante ver este tipo de cosas? Aquí viene tal vez al caso un poco de historia, de cómo se desarrollaron y por qué se llaman cadenas. No sé. Básicamente, ¿cómo se le llaman a estas cosas de texto en las computadoras? Se llaman unas cadenas, ¿no? ¿No se le llaman cadenas de texto? Sí, ¿no?
Básicamente, pues básicamente se le llaman así, ¿no? Es un tipo cadena cuando estamos programando, ¿no? Y Markov, pues evidentemente es una persona. Vamos a ver si encuentro rápidamente una imagen. Ok, aquí está este señor. Markov, el de las cadenas de Markov. Vamos a ver, aquí están las imágenes. Vamos a verlas para que digan, ah, es este señor. Es este señor, ¿no? Sí, tiene cara de, pues, sí, de una persona seria, ¿ok? Salen también algunas representaciones de cadenas, lo cual es interesante. Pero bueno, este es Markov, ¿ok? Entonces, se llama Andrés. Bueno, Andreyevich Markov, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando empezaron a desarrollar todo lo de la estadística, decían, no, pues es buenísimo para apostar al casino. Y creían que hasta ahí, ¿no? Probabilidad y estadística solo servían para apostar. Decían, ay, qué divertido juego. Pues estas cosas hacen cosas raras. Pues entonces, pues vamos a meterle dinero a los casinos y pues nada más, ¿no? Y Markov dijo, no, a mí se me hace que hay reglas más allá en otras cosas. Y entonces se puso a analizar el lenguaje. Dijo, seguramente debe haber algún tipo de reglas en el lenguaje que, que digan, ah, sí, la probabilidad no solamente es para los juegos, también es para el lenguaje. ¿Ok? Y entonces se puso a, no recuerdo exactamente qué obras, pero se puso básicamente a analizar. Y se dio cuenta que las ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, después de un artículo, eso también pasa en español, ¿no? Algo parecido siempre seguía pues un sustantivo. Estoy haciendo, digamos, explicando más o menos lo que hizo, ¿no? O después de un artículo podía seguir un verbo. O después de un artículo, pues podía seguir un adjetivo. Y después de un sustantivo, pues tal vez venía un adjetivo, ¿no? Voy a poner por acá. Y tal vez después del adjetivo venía un verbo, ¿ok? Y se puso a realizar todas esas reglas, ¿ok? Y encontró pues que en efecto podía representar la evolución que en este caso en lugar de que sería a través del lenguaje, ¿no? Creo que también lo hizo, no sé si lo hizo con palabras, honestamente lo hizo con letras, pero hizo algo parecido. De hecho hay gente por ahí que se puso, y eso es muy interesante, si algún día tienen un poco de tiempo, es algo, digamos, hay por ahí gente que se puso a analizar todo el texto de la Ilíada, ¿no? Para tratar de, por ahí hay un debate de si la Ilíada y la Odisea si fueron escritas por la misma persona. Odisea, nos dicen que la hizo quién. ¿Quién la escribió? A ver, Homero. exacto, eso nos dicen, ¿no? Dicen que le hizo Homero. Perfecto. Sí, prestaron atención a esas clases de letras universales. Pero resulta que hay gente que dice, ay, eso no estoy tan seguro porque como que el tono narrativo es diferente, etcétera, ¿no? Y entonces hay gente que se puso a analizar así palabra por palabra y parece ser que lo que hace el estilo de un escritor es justamente este tipo de cosas, ¿no? Y también ciertas cosas de como de musicalidad que tiene el lenguaje. Entonces hay gente que sabe hablar griego y que se puso a analizar todo esto y dicen, ¿sabes qué? El estilo que tiene la Ilíada y la Odisea no son iguales. Ahora, hay que considerar que pues probablemente Homero no se sentó a escribirla, ¿no? Sino que probablemente tuvo cierta deformación y hubo cierta
digamos, ciertas modificaciones del que estuvo involucrada la tradición oral y todo eso, y se pusieron a decir, pues, ¿sabes qué? Pues no es la misma persona. Y hay una serie de, pero básicamente lo que hicieron es esto, ¿no? Se pusieron a analizar todo el texto, encontrar musicalidades, se pusieron a ver los patrones de musicalidad y dijeron, no es la misma persona. Y es algo parecido, ¿no? Lo que están encontrando con estructuras también para ver si, bueno, hay un debate sobre si las canciones de los Beatles las escribían más Lennon o si las escribía más McCartney. Y entonces hay canciones que son evidentemente de Lennon, hay canciones que son de McCartney y tenían que firmar juntos por asuntos de contratos, pero hay gente que dice, no, eso no es cierto. Entonces se ponen a comparar y también cuál es de Lennon, cuál es de McCartney y usan algo parecido. Entonces el chiste es todo este rodeo, un poco de píldora cultural para decirles que básicamente una cadena de Markov es un proceso estocástico, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Es un proceso estocástico donde los estados están definidos. Pueden ser de tiempo continuo o discreto. Y básicamente que tienen la propiedad de Markov, que básicamente esto significa que el estado, la probabilidad del estado siguiente depende exclusivamente del estado anterior. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es que, por ejemplo, la probabilidad de que nuestro equipo de fútbol favorito gane la próxima, ¿no? Depende únicamente del estado anterior. Y a esto se le llama propiedad de no memoria. ¿Ok? No tiene memoria. ¿Qué pasó el año pasado? No me importa. Lo único que me importa es qué pasó ayer. ¿Ok? Por supuesto, podemos dibujar cierta trayectoria, ¿no? A partir de esto, pero la probabilidad depende de esto. ¿Cómo sería esto? La probabilidad de que es un poco parecido a lo que decimos así, ¿no? Tenemos un artículo y podemos tener, vamos a poner por aquí un sustantivo, verbo y un adjetivo. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que tengamos esto solo depende de si hay un artículo. No me importa si aquí atrás hay un adverbio. No me interesa. Solo me interesa que haya un artículo y a partir de ahí un sustantivo, un verbo o un adjetivo. ¿Ok? Y esto pues tendremos una probabilidad. ¿Ok? Y esto sería pues una cadena de Markov, ¿no? Un proceso con estados definidos que pueden estar indexados al tiempo. El tiempo puede ser continuo o discreto y que la probabilidad del siguiente solo depende del estado anterior. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos procesos, ¿no? Que podemos tener estas combinaciones. Entonces vamos a ver cómo sería un proceso estocástico con estados discretos y tiempo discreto. Entonces podría ser, por ejemplo, podría ser el color
mi ropa y blusa, vamos a poner blusa, cada día. Entonces tenemos un color que es definido y es un día, ¿no? Asumo que todo el día traigo la misma ropa, entonces un día tengo un color, al día siguiente puedo tener otro color, al día siguiente puedo tener otro color, y lo que trato de hacer es no repetir un día para otro, ¿no? Entonces trato de pensar en 2 días, porque como esto queda grabado, así, siempre traigo la misma camiseta, pues no, trato de no hacer. ¿Ok? Entonces el color cada día, el día sería como el tiempo discreto y el color sería un estado discreto. Podemos tener estados discretos, tiempo continuo. Podría ser, por ejemplo, estados discretos, tiempo continuo. Voy a utilizar lo que yo he usado antes. Podría ser número de focos encendidos en mi casa o en la casa a lo largo del día. ¿Ok? Número de focos, pues es un estado discreto, ¿no? Y encendidos, pues a lo largo del día, considerando el día como un continuo. Entonces, pues sería estados discretos, tiempo continuo. ¿Ok? Ahora necesitaríamos tal vez estados continuos, tiempo discreto. Podría ser, por ejemplo, estados continuos, tiempo discreto. Podría ser el volumen de agua almacenado en la cisterna. ¿No? El volumen de agua, pues, tengo un mínimo y un máximo y puede tomar todos los valores intermedios, ¿no? Almacenado en la cisterna cada año. Pero podemos tener un estado continuo, tiempo continuo. Sería también el volumen de agua almacenado a lo largo del día. El día considerado como un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces así tendríamos las diferentes combinaciones. Entonces, en el caso de las cadenas de Markov, lo que necesitamos son estados discretos. ¿Ok? Entonces ahora vamos con un poco más de notación, porque tenemos los estados, ¿no? Que pueden ser, pues, pertenecer a un estado X, que puede ser X0, X1, X2, bla, 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 hasta XM, -1. ¿Ok? ¿Por qué -1? Porque generalmente empiezo de 0. Y lo otro que nos interesa, pues, son las probabilidades. Pero, ¿qué probabilidades vamos a tener? Pues vamos a probabilizar la probabilidad de que X esté en XY, dado que, X0, dado que estamos en probabilidades de XY. Recuerden, solamente depende probabilidad, ¿no? Depende de estas probabilidades, pero la pregunta es ¿en cuánto tiempo? ¿Ok? Entonces, todas estas probabilidades se pueden, digamos, vamos a ponerlo, resumir en una gran matriz que se llama una matriz de transición. ¿Ok? ¿Qué forma tiene esta matriz de transición? Entonces tendremos una matriz P y aquí tenemos el estado 0, el estado 1, bla, 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 bla.
hasta el m-1. Tenemos el estado 0, estado 1, hasta el estado m-1. Y básicamente, esto sí es importante, la probabilidad de transición es, dado que aquí, ¿cuál es la probabilidad de que se vaya hasta acá? ¿No? Entonces aquí tendríamos la probabilidad de que, dado que estaba en 0, se vaya a 0. De 0 a 1, pues esta es la probabilidad de 0 a 1, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la probabilidad de 0 a la probabilidad de m-1. ¿Ok? El segundo renglón sería la probabilidad de que estando en 1 se vaya a 0. La probabilidad de que estando en el estado 1 permanezca en el estado 1. Bla, bla, bla. La probabilidad de que estando en 1 se vaya a m-1. Y así seguimos hasta que aquí tenemos la probabilidad de m-1 que se vaya a m-1. ¿Qué propiedades tiene esta matriz de transición? Que tenemos todas estas que se llaman probabilidades de transición. Y como solamente pasa de un estado a otro, también es de un paso. ¿Qué propiedades tiene? Pues básicamente que los renglones suman 1. ¿Por qué? Porque había estado hablando que son estados mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, la probabilidad de, ya que sea que se quede o que o cambie de los estados, pues tienen que sumar 1, ¿no? Es todo lo que puede pasar. ¿Ok? Entonces, cada renglón tiene que sumar 1. ¿Alguna duda hasta acá? Otra manera, entonces una manera de definir una cadena de Markov es a través de sus matriz de transición, ¿no? Tenemos todos los estados y cómo estos estados van a ir, pues, modificándose a lo largo de una transición, luego otra transición, etc. ¿Bien? Otra representación es a través de una red. Entonces, ¿cómo sería esto? Podríamos poner, aquí tendríamos un estado, en este caso los nodos serían estados, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá tendríamos el estado I, el estado J, el estado K, L y M. Bien, y cada una de estas aristas sería la probabilidad de transición. Entonces tenemos aquí la probabilidad IJ, ¿no? Si me quedo en el mismo lugar, pues tendría aquí un bucle, que le vamos a llamar la probabilidad II. J puede tener también su bucle, probabilidad JJ. Podemos tener una probabilidad de IAL, entonces aquí es la probabilidad IL. Podemos tener una probabilidad de ida y vuelta, ¿no? De JL. JL, la probabilidad LJ. Podemos pasar acá, M, y de regreso, probabilidad JK, probabilidad KM, y la probabilidad ML. ¿Ok? Entonces, en este caso, repito, los nodos son los estados. Estados del sistema. Aristas son las probabilidades de transición. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo representar un sistema a través de una cadena? Ok.
Aunque puede ser un poco enredoso ahorita que empezamos a ver ejemplos. Creo que no lo es tanto. Creo que es un poco, tal vez porque tenemos que hablar de probabilidades y de procesos, etcétera. Puede ser un poco complicado, pero no lo es tanto. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues tenemos una cosa. ¿Qué otra cosa es importante? Son un vector de estado. Básicamente, ¿qué es esto? Pues representa el estado del sistema en un tiempo determinado. ¿Ok? ¿Por qué se llama porque es un vector de estado? Entonces, básicamente, los elementos del vector suman 1. ¿Y qué es cada elemento? Cada uno representa la probabilidad de que en el tiempo t el sistema esté en ese estado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se representa con la letra pi, ¿ok? Entonces pi, y aquí, entre paréntesis, se le pone el tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un vector pi0 y tenemos 3 estados y tenemos 1, 0, 0, ¿ok? Esto representa que la probabilidad de estar en el estado 0 en el tiempo 0 es 100%. ¿Ok? Este es el estado 0, este es el estado 1, este es el estado 2. ¿Ok? A cada uno de estos, ¿cómo los voy a representar? Pues básicamente sería pi 0, 0, ¿no? Entonces este es el tiempo. Este es el estado. ¿Ok? Entonces el segundo sería pi 0, 1, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo una cosa en el tiempo 3? ¿No? O sea, si en el tiempo, si estamos contando en discretos, es 1, 2, 3. Que tengo aquí punto 5, punto 2 y punto 3. Esto me dice que la probabilidad, mejor lo voy a escribir con texto, creo que me tardaría un poquito menos. La probabilidad de que el sistema en el estado 0 es de 50%, de estar en el estado 1 es de 20%, de estar en el 3, 30%. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Ninguna? Ok, ¿cuál es una de las... ¿Qué más podemos hacer? Bien. Hay una... ¿Cómo podemos saber cómo va evolucionando el sistema? Hemos hablado hasta ahora que tenemos diferentes estados, tenemos diferentes probabilidades, tenemos una matriz de transición y básicamente la evolución del sistema que estamos observando. Estamos hablando de la parte discreta, por favor, no se vayan a confundir. Del estado, perdón, del sistema, básicamente pues es a través de justamente el vector de estados y la matriz de transición. Así podemos ver cómo evoluciona. Entonces se utiliza que pi n más 1
es igual a pi n por la matriz de transición. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, si yo quiero saber cuál es el siguiente estado de la matriz del sistema y tengo un vector de estado en el tiempo n, pues lo que tengo que hacer para obtener el siguiente, pues es multiplicarlo, premultiplicarlo por la matriz de transición. ¿Ok? Entonces, hacemos esto y podemos obtener. Recuerden, como estos son matrices y vectores, el orden sí importa. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener la n más 2? Ah, pues muy sencillo. Pues primero obtienes n más 1 y esa pues multiplicas la matriz de transición. ¿Y esta qué es? Ah, pues es algo así como pi en la n. Espera un tantito, vamos a borrar esta parte. Entonces, este es igual a qué? Ah, pues esta se parece a esta, ¿no? Entonces, básicamente es pi n por p. Eso sería como multiplicado por p. ¿Ok? Entonces, obtenemos pi a la n por p al cuadrado. ¿Y qué pasa si queremos el 3? N más 3. Ah, pues este es igual a esta, ¿no? Volvemos a aplicarlo, ¿no? N más 2 por P, que es igual, pues, N más 1 por P, que es igual pi a la N por P, y esto también por P, ¿no? Que sería igual a pi a la N por P al cubo. ¿Ok? Entonces, básicamente podemos generalizar esto, ¿no? Vamos a ponerle que el pi a la N es igual a pi a la 0 por P a la N. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nuestras ecuaciones de transición. Que básicamente, elegantemente se llama la ecuación. Bueno, ya sí, muy simplificada. Mann-Kolmogorov. Entonces, lo que sabemos es que la transición, o sea, si necesitamos encontrar qué le pasa al estado del sistema en el paso n, y tenemos un vector de estado 0, o sea, digamos, vamos a decirle una condición inicial. Entonces, lo único que tenemos que hacer es elevar la matriz al paso n, ¿ok? Y multiplicarla y ya está. Ahora, ¿qué implica elevar matrices a un, digamos, a una potencia X? ¿Qué les recomiendo hacer? Les recomiendo que aprendan a hacerlo o en sus calculadoras, que es válido, o yo lo que les voy a enseñar a hacer un poquito es, voy a aprovechar un poco de propaganda, lo vamos a hacer en R, ¿ok? Específicamente en un software, ¿qué le pasa a esto? Que se llama RStudio, ¿ok? El R, déjenme mostrarles un poquito. Espérenme tantito. Voy a abrir un navegador nuevo.
página. Ponemos en grande y ya las podemos mostrar. ¿Ok? Un poco de software. El R es un, digamos, un procesador, un programa, es libre, lo cual significa que es gratis, que ustedes pueden meterle mano, lo pueden distribuir. Evidentemente, pues como es gratis, no creo que le cobren a alguien, si acaso él, para dárselo. Aquí está, lo pueden encontrar aquí en R Project. Vamos a ver cómo se ve así, tal cual. Y básicamente lo pueden instalar en máquinas Windows o con sistema operativo Mac o Linux. Tiene la ventaja de que tiene muchas librerías. Se supone que se usa para estadística sobre todo, pero también es útil para hacer gráficas y para hacer otro tipo de cosas. Y digamos, hay una versión que se llama RStudio, ¿cuál? RStudio, que es esta. Y la ventaja de esta versión, o sea, hay que instalar las dos, es que les permite, tiene una parte de ayuda para escribir código, que sería, déjenme ver cuál. Esta, la parte del desktop, sería esta versión. ¿Ok? Hay una versión evidentemente de un poco más como para trabajar de manera empresarial. Esa no lo necesitamos, solo necesitamos la versión que a ustedes les sirva. Y entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes van a ver que elevar matrices. También se puede hacer en las calculadoras Casio. Pueden también hacerlo si tienen alguna calculadora un poco más sofisticada también. Sí, lo pueden. Hay algunos de ustedes que utilizarán matemática o algún otro software, pero bueno, yo utilizo y digamos, los ejemplos que voy a hacer, pues los haré acá. ¿Ok? Bien, vamos a ver, ¿qué será? Vamos a ver un último concepto antes de hacer un pequeño ejemplo. Pero sí quería enseñarles para más o menos si a alguno le interesa descargárselo. También les va a ser útil en la parte de simulación, porque permite también podemos generar números aleatorios y varias otras cosas. Y y si lo pueden hacer bien, también les puede servir en sus proyectos más adelante. De hecho, les conviene. Bien, entonces vamos a ver un concepto más que básicamente es ¿qué pasa a largo plazo? ¿No? Es el vector del estado estable. No todas, eso es importante, no todas las cadenas tienen un estado estable. Pero básicamente el estado estable implica que, pero muchas sí. Muchas tienden a tener un comportamiento estable a largo plazo. O sea, a través de múltiples iteraciones, ¿no? Estamos teniendo como qué pasa en el tiempo 1, qué pasa en el tiempo 2. Y la pregunta es, ¿qué pasa después de mucho tiempo? ¿Qué le pasa al sistema? Algunos de estos van a tener, digamos, van a tender como a equilibrarse. ¿Ok? Y ese equilibrio es el estado estable. Entonces, básicamente, ¿cómo lo encontramos? Esa es la pregunta, ¿no? Tenemos tiene una propiedad que básicamente, perdón, me salió muy mal ese signo de infinito. Vamos a volverlo a plantear. Tenemos el estado a largo plazo, es infinito. Quiere decir que ya, aunque le eche iteraciones, ya no cambia. Entonces tiene esta forma, ¿no? Esta ecuación. ¿Esto qué significa? Que el estado estable es un punto fijo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que existían como este tipo de
de puntos donde aunque lo trates de modificar con alguna operación, te da lo mismo. Por ejemplo, 0 es un punto fijo para la multiplicación, ¿no? Siempre te da 0. Entonces, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, 0 es un punto fijo, ¿ok? Y, digamos, esta sería la definición del estado estable, pero para encontrarlo, además, necesitamos utilizar una propiedad de los vectores de estado, que sería 1 más pi infinito 2, perdón, más 0, pi infinito 0, bla, 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 más pi de infinito, o sea, los elementos del vector, pues suman 1, ¿ok? Entonces necesitamos utilizar esta definición y esta otra definición conjuntamente para encontrar el estado estable de una cadena, ¿ok? Nota, no todos tienen. ¿Cuáles sí tienen? ¿Cómo sé de antemano, antes de hacer todo este lío, que una cadena tiene un estado estable? Y esto viene con las definiciones que vamos a ver un poco más tarde. Es si la cadena es ergódica, que eso lo veremos un poquito después. Entonces, existe el estado estable. Ahora, todas las cadenas ergódicas tienen un estado estable. Si no es ergódica, ¿puede tener un estado estable? Sí. ¿Ok? Pero si yo veo la forma de la cadena y me doy cuenta que es ergódica, entonces el estado estable existe. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de pastas de dientes. ¿Ok? ¿Por qué? De dientes. Porque básicamente el mercado está dominado por dos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las dos marcas de pastas de dientes que se les venden a la cabeza? Colgate Generalmente y son Oral-B, ¿no? Colgate y ¿cuál? Bueno, yo he visto de Oral-B también. Sí, pero creo que las que tienen más participación del mercado es Colgate y Crest, ¿cierto? Sí, también, sí. Básicamente, ¿no? Tenemos Colgate y Crest. Son como que las dos que creo que se venden más, ¿no? Y pueden existir de entre todas ellas que sí, unas más premium, que sí unas con carbón activado, pero creo que las que tienen la mayor participación del mercado son esas dos. También existen las Arm & Hammer, que tienen además bicarbonato, ¿no? Y luego también existen otras que son, antes, hace muchísimo tiempo, había una marca chiquita, mexicana, que hacía pasta de dientes sabor a canela. Y nada más que hace muchísimo tiempo creo que se fue el cuerno, pero creo que son esas dos, ¿no? Básicamente. Y vamos a ver cómo plantearemos esto. Vamos a suponer que se ha observado que una vez que más o menos como cada cuánto una persona compra pasta de diente, ¿cuánto les durará? Aproximadamente cada 3 meses, ¿no? ¿Cierto? Más o menos cada 3 meses nos acabamos nuestra pasta de dientes y tenemos que comprar la siguiente, ¿cierto? Más o menos. Entonces, cada 3 meses y también hemos observado que cuando han comprado Crest, la probabilidad de que compren a la siguiente Colgate es de vamos a poner 40%. Y cuando
han comprado Colgate, la probabilidad de que en la siguiente den Crest es del, que será 50%. ¿Ok? Al inicio, Colgate tiene 60% del mercado. Entonces vamos a resolver esto como una cadena de Markov. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos dos estados, ¿cierto? Que sería usa Crest y usa Colgate. Entonces vamos a ver dos estados. Compra Crest o compra Colgate. Y tenemos las probabilidades de transición, que sería de comprar Crest a comprar Colgate y comprar Colgate a comprar Crest. Entonces vamos a hacer esa matriz de transición. Vamos a ver cómo sería. Tenemos aquí la matriz de transición. Vamos a decir que Crest es el estado 0 y que Colgate es el estado 1. ¿Ok? Entonces tenemos 0 a 1. Entonces dice que cuando ha comprado Crest, a la siguiente compra en Colgate el 40% de probabilidad. Y cuando ha comprado Colgate, la probabilidad de que el siguiente sea Crest es de 50. Entonces tenemos por aquí esta. Y por tanto, si compró Crest, que vuelve a comprar Crest, y además suele ser un poco más barata que la Colgate, es 0.6. Y de la otra, porque recuerden que los renglones tienen que sumar 1. Y del otro lado tenemos 0.5 y para completar la matriz de transición, pues tenemos un 0.5. ¿Ok? Entonces así ya tenemos nuestra matriz de transición. Y vamos a representar esto como si fuera una red. Entonces tenemos el estado 0, que es Crest, y el estado 1, que es Colgate. Entonces tenemos de 0 a 0, que se quede para acá, 0.6. Y de que cambie hacia el estado 1, tenemos 0.4. Ahora el estado 1, de que se quede en sí mismo, tenemos 0.5. Y de que se regrese al estado 0, tenemos 0.5. ¿Ok? Y una más, que sería tenemos también el estado 0, que dice Colgate tiene 60% del mercado, por tanto Crest tiene el 40.6. ¿Ok? Entonces ya tenemos toda la información que pudimos sacar del texto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces vamos a hacer, ¿qué pasaría el segundo trimestre? Pues básicamente sería 0.4 por 0.6 por 0.6, 0.4 por 0.5 y por 0.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría en el segundo trimestre? Porque, bueno, primero sería esto. Me voy a pasar a al RStudio. Ok, aquí lo tengo. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Vamos a hacer pequeña también esta parte, que es para cuando vamos a escribir este código, que el día de hoy no lo haremos. Otro día sí. Bien. Ok. Entonces vamos a definir primero mi vector pi. Que es 0.4, 0.6. Y luego vamos a definir mi matriz, la matriz de transición, que es
Tenemos punto. Voy a recordar cuál era. Tenemos punto 6.4 y punto 5.5. 6.4, 5. Aquí le tengo que decir cuántas filas tengo. Tenemos 2, ncol igual a 2. Quiero que las forme así como van. Entonces, by row igual a true. Es para verificar. Aquí lo tenemos. Entonces, para el segundo estado, pues sería tal cual pi por multiplicar matricialmente por p. Entonces, pi1. Tenemos punto 54 y punto 46. Entonces, mi estado 1 es punto 54. Punto 46. ¿Ok? Y creo que vamos a dejar aquí el ejemplo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Ok. Entonces voy a detener la grabación.